Saludos, señoras y señores. Soy Rafael Ángel Martínez. Bienvenidos a una historia detrás de los reflectores. Hoy voy a compartir con ustedes cómo afrontan las leyendas del cine de oro la vejez. La luz de un proyector es en esencia un truco de magia. Durante décadas, el cine nos convenció de que ciertas personas no estaban hechas de carne y hueso, sino de una sustancia eterna, inmune al polvo y al cansancio. Pero, ¿qué sucede cuando la lámpara se apaga? ¿Qué ocurre cuando el ídolo, al llegar a casa, se encuentra frente al espejo y descubre que el tiempo, ese guionista implacable, ha escrito un nuevo capítulo en su rostro? Hoy no hablaremos de las luces de neón ni de las alfombras rojas. Hoy entraremos en la penumbra de las mansiones de Velar y en los apartamentos silenciosos de Nueva York para descubrir la batalla más privada y valiente de las estrellas, la conquista de la vejez. En el Hollywood clásico, envejecer no era solo un proceso biológico, era una traición al contrato no escrito con el público. La industria, esa fábrica de sueños que devora sus propias creaciones, exigía juventud eterna. Para las actrices, la presión era una sombra asfixiante. Para los actores, una prueba de virilidad. Sin embargo, entre la desesperación de quienes intentaron detener el reloj con cirugías primitivas o aislamientos, surgieron figuras que comprendieron que la verdadera elegancia no consiste en no cambiar, sino en cambiar con propósito. Tomemos el ejemplo de Cary Grant, el hombre que definió la sofisticación masculina durante 3 décadas. Tomó una decisión que conmocionó a la industria en 1966. En la cúspide de su madurez, con su atractivo intacto, anunció su retiro. No hubo despedidas agónicas ni regresos mediocres. Grant entendió que el público merecía conservar la imagen del caballero perfecto, pero él, como hombre, merecía la libertad de ser un padre presente para su hija Jennifer. Al alejarse de las cámaras, Grant no perdió su brillo, simplemente lo trasladó de la pantalla a la intimidad de su hogar, demostrando que la mayor señal de dignidad es saber cuándo bajar el telón, pero por voluntad propia. En el extremo opuesto del espectro, encontramos a la mujer que convirtió el misterio en su religión, Greta Garbo, la divina como le decían. Comprendió muy pronto que el mundo es cruel con el declive de la belleza. Su retiro a los 36 años fue un acto de preservación arqueológica. Al negarse a ser vista envejeciendo, Garbo se congeló en la memoria colectiva como una esfinge. Pero tras esa decisión, no había solo vanidad, había una búsqueda de paz. Durante 50 años, Garbo caminó por las calles de Manhattan bajo el ala de sombreros anchos y gafas oscuras. Su dignidad residía en el rechazo a la propiedad pública. Ella no le debía su vejez a nadie. En sus largas caminatas solitarias, Greta no era la estrella en decadencia. Era una mujer libre que saboreaba el anonimato que la fama le había robado en su juventud. Su silencio fue un grito de independencia. Si Garbo eligió el silencio, Andrew Hedrum eligió la voz. El caso de Audrey es quizás el más luminoso de la historia del cine. Ella nunca intentó ocultar sus arrugas. Al contrario, las llevaba como líneas de expresión de una vida que finalmente tenía sentido. Tras abandonar el cine comercial, Hedrum no se refugió en la nostalgia de los desayunos con diamante. Se puso una camiseta de algodón, unos pantalones sencillos y viajó a los rincones más desfavorecidos del planeta, con UNICEF. En las fotografías de sus últimos años, la vemos rodeada de niños en Somalia o Vietnam. Su rostro, marcado por los años, irradiaba una luz que el maquillaje de Hollywood nunca pudo imitar. Audrey
Nos enseñó que la vejez se vuelve digna cuando el ego deja de ser el protagonista y el servicio a los demás ocupa su lugar. Ella no envejeció. Ella maduró hasta convertirse en algo más sagrado que una estrella de cine. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Miremos ahora a Lauren Bacall. Aquella joven de voz ronca que enamoró a Bogart entendió que la dignidad está en la autenticidad. Bacall nunca fue una mujer dócil y la vejez solo afiló su ingenio. Ella se negó a ser una reliquia. Siguió trabajando en Broadway y en el cine, aceptando papeles que reflejaban su edad con una honestidad brutal. Mi rostro es mi vida, decía. Cada arruga es un hombre que amé, una batalla que gané o un dolor que superé. ¿Por qué quería borrar mi historia? Esa es la esencia de la dignidad tras bambalinas. La negativa a pedir perdón por haber vivido. Bacall no buscaba la compasión del público, exigía su respeto a través de la excelencia profesional, trabajando hasta sus últimos días con la misma disciplina que mostró a los 19 años. Para otros, la vejez fue una oportunidad para explorar pasiones que el estrellato había asfixiado. Paul Newman es el ejemplo perfecto de cómo un hombre puede ser más que un par de ojos azules. Newman pasó sus décadas finales centrado en dos grandes amores, el automovilismo y la filantropía. Se convirtió en un piloto de carreras competitivo a una edad en que la mayoría busca la jubilación. Pero más allá de la adrenalina, creó un imperio de productos alimenticios cuyos beneficios, por valor de cientos de millones de dólares, se destinaban íntegramente a obras de caridad. La dignidad de Newman radicaba en su humildad. Sabía que era una leyenda, pero se comportaba como un ciudadano preocupado. Al final de su vida, su legado no eran sus películas, sino los campamentos para niños enfermos que su generosidad sostenía. Sin embargo, no todos los caminos hacia la vejez fueron luminosos. La dignidad también se manifiesta en la lucha, incluso cuando ésta es dolorosa. Marlene Dietrich, la imagen de la sofisticación europea, vivió sus últimos años recluida en su apartamento de París. A diferencia de Garbo, Dietrich no buscaba solo paz, buscaba proteger la ilusión. Para ella, el artificio era su verdad. Aunque algunos vean su reclusión como un acto de tristeza, también puede leerse como un acto de respeto hacia su propia creación. Marlene fue la arquitecta de un personaje inolvidable y decidió que ese personaje no debía verse empañado por la fragilidad. En su encierro seguía siendo la gran dama, manteniendo el control sobre su entorno y sus comunicaciones hasta el último suspiro. Fue una capitana que se hundió con su propio barco, manteniendo las banderas en alto. ¿Qué podemos aprender de estos titanes de la pantalla? En una era obsesionada con los filtros digitales y la gratificación instantánea, la vejez de las estrellas clásicas nos ofrece un mapa de navegación. La primera lección es la aceptación. Intentar detener el tiempo es como intentar atrapar el viento con las manos. Solo genera fatiga. Las estrellas más dignas fueron aquellas que supieron transmutar su belleza física en autoridad moral o intelectual. La segunda lección es el propósito. La vejez se vuelve pesada cuando no hay nada que mirar más que el pasado. Pero cuando hay una causa, un nieto a quien enseñar, una pasión que perseguir o un negocio que construir, el tiempo deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado. La tercera lección es la privacidad. En un mundo donde todo se comparte, el valor de guardarse algo para uno mismo es incalculable. La dignidad crece en el silencio, en los momentos que no son para la cámara, sino para el alma. Al final del camino, cuando las luces del set se ha enfriado y el maquillaje se ha retirado por última vez, queda el ser humano. Aquellos que caminaron con dignidad por sus años dorados nos enseñaron que el envejecimiento no es el fin de la belleza, sino su destilación.
Es el momento en que lo superfluo desaparece y queda la esencia. Ingrid Bergman, con su honestidad escandinava; James Stewart, con su sencillez de hombre de pueblo; Betty Davis, con su fuego inagotable. Todos ellos comprendieron que el último gran acto de una estrella es aceptar la humanidad con gratitud, porque a diferencia de las películas, la vida no tiene segundas tomas. Pero si se vive con la integridad de estas leyendas, la versión final no necesita edición. Es sencillamente una obra maestra. Gracias por acompañarnos en este viaje, por la historia de quienes supieron ser eternos. No por no cambiar, sino por saber cómo hacerlo. Si este relato te ha inspirado, recuerda que el tiempo es el pincel con el que pintamos nuestra propia historia. Asegúrate de que al final sea una que valga la pena para contar. Si te gustó la historia, regálame un like, comparte y comenta el video. Pero antes, suscríbete. Hasta un próximo contacto. Cuídense, que nada le cuesta. Bendiciones.